to the word. Parece que el tiempo se está yendo, It looks like time is passing by. pero no quiero que se vaya sin la palabra. I don't want you to leave without the word. Vamos a hacer un trato. Let's gonna make. Yo voy a ser breve, I'm gonna be brief, pero usted va a poner toda la atención en esta but tarde. you're gonna pay all attention. Amén. To it. Amen. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 20. Open your Bible on Proverbs. El día miércoles comencé I started on Wednesday con una serie de enseñanzas with a series of teachings acerca de la naturaleza y el poder de la palabra. about the nature and the power of the word. Así es, y voy a continuar por las próximas semanas I'm going to continue in the following y weeks, también los miércoles, also on Wednesdays, para que no falte el so miércoles. you don't miss Wednesday. ¿Ya lo tiene? You have it. Proverbios capítulo 4, verso 20. Proverbs Voy a leer al verso 22. chapter 4, 20 to 22. Dice la escritura, lea fuerte conmigo en voz Read alta. out loud with me. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina, ¿a qué? Diga conmigo, Say medicina with me, medicine. a todo mi cuerpo. Amén. Cierre un momento sus ojos y oremos. Close your eyes and let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes ahora, we ask you to help us tonight, que tú hables a nuestro for corazón, you to speak into our hearts, pero tú eres nuestro maestro. because you're our teacher. Jesús dijo Lord, Jesus said, que tú me enseñarías todas las you cosas will teach me all things que necesito aprender that I need to learn. y también me You recordarías will also remind me todas las cosas all things que ya me has dicho that you antes. have told me before. Te pido en el nombre de I Jesús ask you in the name of que Jesus hoy me for enseñes. today to teach me Con humildad with humbleness. abro mi I corazón. open my heart En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Denle un Amen. aplauso al Señor por su Give palabra. a lot of applause to the Lord. Hoy vamos a aprender el significado de lo que quiere decir inclinar el oído. Today we're going to learn the meaning of what putting our ear into it means. Para que nosotros dejemos de tener la Biblia solamente como un ruido de fondo. So we can stop having the Bible like a background noise. Para poder recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. To be able to receive the message that God has for us. Para la situación en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día. For the situation we're living today and day. Vamos a aprender lo que es el logos de Dios We're going to learn what the logos of God y is. lo que es el rema de Or Dios. what the rema of God is. Lo primero que este Proverbios 4 me dice Proverbs 4 tells me, es que para yo poder recibir el rema de Dios, for me to be able to receive the rema of lo God, primero que tengo que hacer es tener expectativa para escuchar la voz de Dios. the first thing I need to have is expectancy to listen ¿Qué to quiere the voice of decir God. esto? What does this mean? Que cuando yo vengo o yo escucho a Dios, When I'm here and listen to sea God, en la predicación, maybe in the preaching, sea cuando lees tu Biblia, maybe when you're reading your Bible, sea cuando vas a la oración, maybe when you go into tú prayer, tienes que tener la expectativa you need to have the expectancy de escuchar la voz de Dios en tu for corazón. you to listen to the voice of God in your heart. Hay personas que leen la Biblia There's people that read the Bible y en la mañana no se acuerdan de lo que leyeron por la noche. and in the morning they don't remember what they read at night. ¿Por qué? Why? Porque a veces nosotros oímos solamente, Sometimes we only hear, pero no escuchamos. but we don't listen. Hay una diferencia entre oír y escuchar. There's a difference between hearing and Por listening. ejemplo, conozco personas que en su casa For example, I know people who in their están en house, su casa y ponen, por ejemplo, alabanzas, adoración. they're at home and they put preachings Hay quien pone predicaciones todo el día preachings all day sometimes. y están ahí And they're there. y está haciendo muchas cosas, They're doing many things, pero no pone atención a ninguna. but they're not paying attention. Lo to tiene ahí anything. como un fondo que se está escuchando. They have it just like a background noise. Pero cuando terminó una predicación, When one
preaching was No done, sabe nada de lo que se habló, you don't know anything of what was spoken porque solamente lo estaba oyendo, because you were only hearing, pero no lo estaba but you escuchando. were not listening to it. Entonces, cuando nosotros escuchamos realmente, When we truly listen, es que nosotros recibimos el rema, is that we receive the realm, la revelación de Dios para nuestra vida the revelation of God for our en el lives. momento que yo estoy pasando ahora, In the moment that I'm going through right now, en este tiempo. in this time, Para poder recibir el rema de to be Dios, able to receive the realm of God, yo tengo que tener expectativa I need to have expectancy cuando estoy escuchando la palabra de Dios. when I'm listening to the word of God. Lo segundo que encuentro es que tengo que escuchar atenta y cuidadosamente. The second thing I find is I have to be carefully listening. Diga conmigo, atenta Say it with me. y cuidadosamente. Carefully and paying attention. Tu mente debe de estar en la palabra. Your mind has to be in the Sea word. que tú estás escuchando la It predicación might be you're listening to the o la preaching enseñanza, or the teaching, pero siendo sinceros. but being sincere. ¿Cuántas veces has estado leyendo la Biblia How many times you've been reading the y Bible estás leyendo, and you are reading, pero estás pensando but you are en que thinking tienes que poner los that you frijoles, need to put ¿verdad? cook, O en que tienes que llegar al trabajo, or you need to get to work, o en lo que estás haciendo. or whatever you're doing. Y entonces, y a lo mejor estás tratando de leer la palabra You're maybe trying to read the o de word escuchar una predicación, or to listen to a preaching, pero vas manejando. but you are driving. Llegas al drive-thru You get to the drive-thru. y pides tu café, You ask for your coffee, tu your McDonald's, McDonald's, y ahí está la predicación o la palabra, and the preaching, the word is there. porque hay muchos que escuchan la Biblia hablada. Because there's many Está that bien. listen to the Ahora hay reading, aplicaciones there are apps donde tú pones la Biblia, where you put the Bible, la traducción que quieres, whatever y la está translation, leyendo muy bien, la lee. and they're reading it really Pero well. realmente estás poniendo atención. But are No, you truly paying attention? estás No. oyendo, You're hearing, pero no estás escuchando. but you're not listening. Entonces David le dice a su hijo, David tells to his le dice, inclina tu oído lay your ear para que puedas escuchar. so you can be able to hear. Entonces, para escuchar la palabra de To Dios, listen to the ¿qué word quiere of decir God. escuchar? What does listen mean? Quiere decir oírlo, It means to hear, creerlo, believe it, recibirlo, receive it, para que venga la revelación de la palabra de Dios a mi vida. so it can come to the revelation of word of my Si life. yo escucho la palabra, If I hear the word, que es el logos de which Dios, is the logos of God. eso lo enseñé el miércoles, por eso tiene que venir. I taught this on Wednesday. ¿Qué es el logos? What's the logos? Y yo lo estoy escuchando, And I'm listening to it, pero no me queda nada de lo que escucho, but I don't keep anything that I'm no me hearing. sirve de nada. It's good for nothing. Yo tengo entonces lo que me dice que tengo que cuidadosamente So carefully, poner atención. I need to pay attention. Si usted me pregunta a mí cómo leo la Biblia en mi casa, If you ask me how yo- I read my Bible, me, o sea, yo lo leo aquí, le leo a usted. right here I'm reading. Pero to cuando you. yo leo en mi casa y me siento When I read in my house and para sit tener down, comunión con la to palabra, be able to have communion with the porque word, la palabra es Cristo, lo enseñé, the word is Christ, es that's what el I logos, el verbo que se hizo taught. It's carne. the logos, the word, verb came flesh. Voy palabra por palabra. I'm going word by Cuando word. yo leo, por ejemplo, cuando leo, By example, when I yo read, leo de esta manera, I read in this hijo way. mío, My child, está atento a mis palabras. pay attention to what I Inclina tu oído a mis razones. Lay your ear unto my words. No se aparte de tus ojos. Do not lose sight of them. Guárdalas en medio de tu corazón. Keep them in your heart. Entonces a veces la gente me pregunta, pastor, ¿cómo entiende la palabra? Para enseñarla también. Pastor, how do you understand the Bible to teach it really well? Pues si nomás hay que leer con cuidado. We just need to carefully read. Hay que ser We cuidadosos need to be careful para poder entender lo que estoy leyendo to be able to understand o what lo I'm que reading estoy or escuchando. what I'm listening. Lo tercero que me dice la palabra Number 3, what the word is telling es que la palabra de is Dios that the word of God tiene que ser los lentes con los que yo vea todas las situaciones en mi vida. they have to be the glasses that I see every situation. Que in no my se life. aparten tus ojos, di conmigo tus Do ojos. not put your eyes Entonces outside. la palabra de The Dios word of God debe de ser el lente con el que yo estoy viendo cada situación en mi vida. needs to be the lens that I'm seeing every Si yo situation estoy in my life. viendo incorrectamente, And I'm seeing incorrectly, entonces no voy a ver lo que Dios tiene para mí. I'm not going to be able to see what God has for Pero me. debe de estar
debo de ver a través de la palabra de Dios. I need to see through the word Tengo of God. esta situación, I have this situation. yo debo de verla a través de la I palabra need to see it through the word of God. para que entonces pueda guardarla en mi corazón. So I can keep it in my heart. Y lo siguiente es que cuando la palabra realmente llega a mi vida, When the word truly comes to my la life, palabra de Dios me imparte vida. Diga conmigo vida. the word of God gives me life. Muchos buscan una restauración. Many look for a restoration. Quiere que el matrimonio sea They restaurado. want their marriage to be restored. Quiere que las relaciones de familia sean They restauradas. want the relationships and family to be restored. Que la vida de Dios se manifieste en su casa. For the life of God to manifest Pero in their house. dice que la palabra es la que trae vida. It says that the word brings life. Y también es sanidad para todo mi cuerpo. It's also healing for my whole body. Por eso dice la escritura, envié mi palabra y lo sané. That's why the word says, I send my word and heal. Y hay gente que dice, ore por mí. Sí, está bien, oramos por ti. People say, well, pray for me, and we do pray. Pero la palabra tiene el poder para sanar tu cuerpo. The word has the power to heal your body. Hace algún tiempo una persona, A while ago, a person, una mujer vino, a woman came, una hermana en Cristo, a sister in Christ, y muy preocupada porque le hicieron un mamograma. very worried because she got a mammogram. Y el mismo día que fue a la cita le llamaron. The same day she went to Dijo, the tiene que appointment, volver urgentemente they called her and said, you need to come back really porque tiene unas bolas You have o some tumores tumors del tamaño de una moneda de 25 centavos and the size of y tiene varias. You have Tiene que venir ahora mismo. You need to come back right Le now. hicieron el They examen made the exam. y volvió a salir. Le hicieron 4 veces el examen They made her the exam y salía 4 lo times. mismo. Le hicieron diferentes The exámenes. same thing will come out. Entonces los doctores determinaron que tenían que operarla The urgentemente. doctor says that we're gonna have to make surgery. Esto fue en urgent. cuestión de días, no crea que meses. It was in a matter of days, not months. Y entonces el día que ella fue para que la intervinieran, la operaran When she went for the surgery y le sacaran las bolas que tenía, to remove the cyst that she had, se juntaron los doctores. the doctors got together. Pero una noche antes One night before, vino y me dijo, pastor, vengo para que ore por mí, she came and said, Pastor, I'm porque going to esto es pray. lo que está pasando. This is happening. Dijo, voy a orar por ti, I said, I'm going to pray, pero te voy a dar una palabra. but I'm going to give you a word. Isaías dice, Isaías 53 dice, Isaiah 53 que says, por sus llagas, by his wounds, póngame atención en esto, pay attention to por this. sus llagas, By his wounds. lo acabo de hablar durante la Santa Cena. I just spoke it during the supper. Tú llevaste nuestros pecados y nuestras He rebeliones. took our sins and rebellions. El castigo de nuestra The paz punishment of our fue sobre él peace went upon him. y por tus And llagas by your wounds, nosotros fuimos we sanados. were healed. Por tus llagas By your wounds, nosotros fuimos we were sanados. healed. Le dije, toma este I versículo say, take this verse y léelo. and read it. ¿Cuántas veces, pastor? How many times, Pastor? Léelo 50 veces. Read it 50 times. Si después de 50 veces lo entiendes, If after 50 times you understand it, tienes el milagro de Dios. you have the miracle of God. Si no lo If entiendes, you don't understand léelo it, otras 50 read it another o 50 100 or o 100 200. or 200. Léelo las veces que tengas que leerlo. Read it as many times you need. Y entonces se fue a su casa. She went home. Esa fue la reunión entre semana. That was in the reunion Se of the fue a week. su casa She went home. y me llamó, no sé, no le voy a mentir, a las 2 o 3 de la mañana. And she called me maybe like 2, 3 in the Desde que morning. llegó del servicio que terminaba a las 9 de la noche, se fue a su casa. After the service finished at night, she went home. Al siguiente día la operaban, She will have the surgery in the next pero morning. de que llegó a su casa, se encerró a su cuarto, So at the time she went home, leyendo solamente esa she escritura. closed up in her room reading Una only the y verse. otra y otra y otra vez. Again and again and again. A las 3 de la mañana me llamó, She called me at 3 gritando, a.m., screaming. con una euforia. With such Yo le dije, ¿qué pasó? euphoria. And I said, what happened? Y uno de sus hijos le pegaba la locura. De pronto dije, ese es el hijo, se le puso loco. And I said, somebody went crazy. Pastor, pastor, pastor. She said, Pastor, Yo ya me estaba vistiendo. I was already getting dressed. ¿Qué pasó? And I said, what happened? Y me dijo, ya lo entendí. She said, I understand Y yo, it. imagínese, dormido a las 2 de la mañana. Yo, la verdad, no me acordaba lo que le había dicho a las Imagine me 9. sleeping at 3 a.m. I didn't remember Dijo, what I said. ¿qué pasó? I said, what happened? Ya lo entendí. She said, I understand it. ¿Qué entendiste? What did you Que Dios no understand? me va a sanar. God is not going to heal me. A ver, dime. Okay, tell me. Ya entendí
I understood que no me va a sanar that he's not going to heal porque me ya me sanó because he already did hace 2000 años. 2,000 years Porque ago. el versículo dice Because the verse says que por sus llagas by his wounds nosotros we fuimos were sanados tiempo pasado. healed past time. O sea que ahorita So right now, él ya me sanó. he already healed Le me. dije, ya lo tienes. You Y, got y it, estaba, I y pastor, y yo estaba gritando. She was screaming Y le dije, ay, se colgó. and then she hung up. Ya dije que grite sola con el Señor. And I said, let her scream by herself. with the Imagínense Lord toda la noche. all night. Porque cuando tú tienes un encuentro y una revelación con el Señor, When you have an encounter and revelation, hay with God, una fe y un gozo y una pasión que entra en tu vida. there's a faith and rejoice Dije, that comes eso into ya your es life. ella y el Señor. I Ahí. said that it's her and the Lord. And that's Al it. día siguiente fue, The next day she went. la juntaron They got her y por together. alguna razón dijo que había como 10 médicos ahí. No recuerdo el número, pero había como 9, 10, 12 médicos. For some reason, she Todos said los that que iban a intervenir en la operación. many doctors the ones were going Y por alguna razón uno de ellos dijo, hagámosle otro examen. For some reason, one of them said, let's make Se another lo exam. hicieron. They did it. Y en el examen que le hicieron antes de entrar al The quirófano, exam they did before she went ya to no surgery, salió absolutamente nada. she was clean. There was ¿Cómo nothing. pasó eso? How did that happen? Porque dice la palabra que mi palabra, The word says that my word dice, es la que imparte vida is the one that imparts life. y tiene el poder para sanar, It has the power to pero heal. también tiene el poder para restaurar. Amén, dale un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Entonces, en la Biblia hay dos palabras en el Nuevo Testamento, There's two words in the New Testament. en el original, en el griego, para referirse a la palabra de In Dios. the original Greek to refer to the word of God. Una de ellas es logo, ya lo dije, One of them is logos, I already y la said. otra es rema. And the other one is rema. Ponga atención en esto. Pay attention to this. El rema es lo que nosotros, el logos es lo que nosotros escuchamos. The logos is what we hear. El logos es lo que nosotros leemos. Hijo, préstame tu Biblia. The logos is what we read. El logos es lo que nosotros The leemos. logos is what we read. Toda la palabra de Dios Every word of God es el logos. is the logos. Desde Génesis hasta From Apocalipsis. Genesis to Revelation. O sea que nosotros lo leemos, It might be that we read o it, sea que nosotros lo hablamos. or it might be that we speak Esto it. no solamente son palabras en un libro. These are not only words in a book. El logos The logos es el verbo. is the verb. Y el verbo And the verb es Cristo is Jesús. Jesus Christ. Cuando nosotros leemos el logos When we read the o lo logos escuchamos, or we hear it, tenemos el logos. we have the logos. Y es lo que le explicaba hace un momento. And that's what I was explaining right now. Usted puede escuchar toda la predicación You can hear the entire y preaching puede tener y leer todos los días, and read every day. pero si el rema no viene a usted, But if the rema don't come es to como you, un ruido que usted escucha constantemente, it's like a noise you're constantly pero le hearing. entra por un oído y le sale por el otro. It comes through one ear and Y no comes se out of the acuerda de other. nada. And you don't remember anything. Pero cuando ese ruido se va But when that noise leaves y usted empieza a escuchar and claramente, you clearly start hearing, imagínese imagine una cita que usted ha leído 100 veces tal vez. something you have heard Hay 100 citas times que maybe. yo he leído. Yo he leído muchas veces la Biblia completa. I have read the whole Bible many times. Hay citas y pasajes que he leído muchas veces más. There are passages and words that I have read many other times. Y las he estudiado And I profundamente. have deeply studied them. Pero cuando yo estoy leyendo la palabra, When I'm reading the word, en un momento, in a moment, Dios habla en una situación que yo estoy viviendo. God speaks in a situation I'm in. En la misma escritura que leí tal vez 100 The veces. same scripture that I maybe read 100 times. Y que Dios me habló y me enseñó muchas cosas en ese mismo pasaje. God spoke and teach me many things in that Pero en same el passage. momento que yo estoy viviendo ahora, But in the time that I'm living right now, en mayo de in 2026, May 2026, y Dios me habla específicamente, a mí me habla. God speaks specifically Eso es to el me. rema de Dios. That's the rema of Usted God. viene y escucha la You palabra. come and hear the word. Y cuando se predica la And palabra, when the word is preached, se predica el logos de Dios. the logos of God is Y el preached. logos de Dios llega a su vida. And the logos of God hits to your life. Pero cuando el rema de Dios llega, But when the rema of God gets, le
puede llegar a ella it might get to her, y le llega el rema, la revelación de and Dios the realm of the revelation of para God lo que ella está viviendo. gets to her for what she's El living. mismo día, The same day, el mismo the mensaje, same message, el mismo the pasaje, same passage, a ella to her, le llega un rema diferente. she gets a different realm. Porque son vidas diferentes, Because they're different lives, problemas diferentes, Different problems. situaciones diferentes en su vida. different situations in their life. Y Dios le da el rema a cada uno. God gives the rema to everyone. El rema, la revelación para mi The vida, rema, the revelation for my life, no es la misma que para ella. is not the same for her. Entonces, si hay 200, 300 personas en este If lugar, there's 200, 300 person in this a place, cada una le habla tal vez en una sola escritura. to each it speaks in Ni siquiera en un versículo, tal vez en 2 palabras de un versículo. maybe not in a whole verse, but or 2 or 3 Y puede words. ser que un 50% o un It 25% might be the 50 or 25%. se vaya con el logos, They live with the logos, pero nunca tuvieron la revelación. but they never got the revelation. ¿Por qué? Why? Porque estaban oyendo, Because they were hearing, pero no estaban escuchando. but not listening. Porque solamente cuando escuchas Because atentamente only when you listen es que carefully, la revelación de Dios viene para tu is that the vida. revelation of God comes to ¿Me your estás life. siguiendo? You follow me? Entonces el rema es cuando todo el ruido desaparece. The rema is when all the noise disappears. Imagínese usted Imagine yourself. que está en su casa y tiene, no sé, tiene la televisión puesta You're at home with the TV on y en predicaciones, ¿verdad? and preaching, let's Y say. está escuchando todo el día And you're listening all day. y de repente And suddenly, intervienen la transmisión. they interrupt ¿Le ha the pasado? transmission. Has that Tit, happened? tit, tit, y un zumbido que pones atención. Tit, tit, tit. Y dice, ¿qué pasó? And then you say, what Y happened? vas y ves la tele. Tit, tit. Y ahora y te pasan el mensaje. And you see your TV and they Cuando go on te and on. pasan el When mensaje, they pass in the message, es decir, cuando tú escuchas el tit, 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 when you hear the noise, pones atención. you pay attention. Lo mismo pasa en los the celulares. same thing happens in the En los phones. celulares tienes muchos sonidos. There's many noises Si in the te phone. llegan notificaciones de Facebook, Notifications Instagram, from Facebook, textos, Text WhatsApp, todos tienen sonidos diferentes, ¿cierto o no es cierto? Different sounds, right? Pero en ocasiones Some occasions. hay una alarma que empieza a sonar tit, tit, tit. Y dices, esto no es normal. There's an alarm sign. Y agarras el alarm. teléfono You grab your phone. y entonces es la alerta ámbar y te dice algo. It's the Amber Alert and Y entonces ahí si paras todo y Entonces- ves el mensaje, you stop everything and you see the message. eso es el rema. That's the rema. El rema es cuando todo a tu alrededor The rema is se silencia everything around you para is que quiet puedas escuchar for you to lo que tú estás necesitando ahora en este mismo momento. what you need right now in this Es decir, que cuando tú escuchas la palabra, la predicación o la enseñanza, when you hear the preaching or the teaching, tú no puedes ni deberías irte de la misma manera que veniste. you shouldn't live in the same way you O sea, came. cada uno viene con problemas, situaciones diversas en la vida. We all come with different problems and Pero si situations. tú tomas el rema de If you Dios, take the rema of God, entonces tu vida cambia en ese momento para siempre. your life changes in that moment forever. Porque lo que cambia tu vida no es el What logos. changes your life is not the Lo que logos. cambia tu vida es el rema. What changes your life is the ¿Me rema. sigue? You follow me? Mateo 4:4 dice, Matthew 4:4. no solo de pan vivirá el hombre, Not only a breath a man will live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. by every word that comes out of the mouth of God. Palabra aquí es rema. Right here, the word is rema. Entonces póngame atención. So pay attention. El hombre y la mujer no viven Men and women don't live por leer la Biblia. by reading the Bible. Su vida no cambia porque venga cada semana y escuche la predicación. Your life doesn't change because you're here Póngame every week atención. and listening to the preaching. Su vida no cambia porque venga cada semana y escuche la Your predicación. life doesn't change because you're here every week and listening to the Si preaching. soy sincero como pastor, If I'm sincere as a hay pastor, muchas personas que han venido durante años y no cambian. there's many people here by years and they don't Siguen change. en las mismas They're situaciones, still in the same en los situation, mismos in problemas, the same las problems,
mismas the aflicciones same o afflictions, peor todavía. or even worse. Entonces tu vida no cambia porque vengas cada semana y escuches, Your life doesn't change because you're here every week and you porque listen. ese es el logos, la palabra. That's the logos, the word. Pero dice, no solo de pan vivirá el This hombre, is not all by bread sino de we live, todo rema que sale de la boca de Dios. but of all the rema that comes Entonces, out of the ¿qué es mouth lo of que yo necesito para vivir? God. What is it that I need to live? Necesito el rema. I need the rema. Entonces, el rema es lo que cambia mi vida. The rema is what changes my life. Pero para poder recibir el rema, For me to receive the rema, la palabra revelada, the word revealed, yo necesito tener el logos de Dios. I need to have the logos of God. Si no tengo hay quien tiene el logos. There is people that has the logos. ¿Sabe que hay gente que se sabe la Biblia o muchos versículos de memoria? You know that there's people that know Tiene the Bible, el logos. or many verses they have Lo the escucha logos. todo el día. They hear it every day. Hay quien me dijo, pastor, yo estoy bien afilado en la palabra, Someone said, Pastor, I'm really smart on the word. porque hasta me duermo Because I even fall asleep escuchando la palabra de Dios toda la noche. listening the word of God all night. Alguien me mandó un no sé cómo decir, meme o video, no sé qué es, Somebody sent me a reel de un niño que está en la escuela of a child in school. y para aprender To learn, le hace así al libro y le hace así. he gets like that to the book Al and libro, goes like this. y se lo pasa así, And se lo he pasa passes por la through cabeza, him. y And he según yo creo que ese pobre niño no estudió en todo el año y para pasar el examen agarraba y le hacía así. He didn't study all year, and to pass the test, he will do it. Hay like gente that. que tiene la palabra y conoce la palabra y la conoce muy bien, There's people that has the word and they know it really pero well, no tiene el rema. but they don't have the rema. Pero no puedes tener el rema You cannot have the rema si no tienes el logos de if Dios, you don't have the logos. porque of el God. logos es la palabra. The logos is the word. El miércoles enseñé I was teaching on Wednesday. que hay gente que ora mucho, There's people that pray Y orar to es God, bueno, and it's good to pray. pero nunca lee la palabra de They Dios. never read the word Es of God. ignorante en la palabra de Dios, para acabar pronto. Ignorant in the word of God. Porque todo lo que medio escucha es cuando viene y escucha la predicación. Everything that you kind of hear is when they come to the reading. Medio se duerme, medio está en las They preocupaciones, kind of fall asleep or in the agarra un romance. 10% They get 10% of y it no se quedó con nada. and they didn't keep anything. Y entonces viene y tiene la predicación, He's here and he gets the preaching, pero no tiene el rema de but Dios. he doesn't have the rema of God. Y entonces cuando tú vas a la presencia de Dios, When you go to the presence of God, y en la presencia de Dios and in the presence of tú God, oras, you pray, ese rema viene. the rema comes. Pero hay gente que ora mucho y no tiene la palabra. There's people that preach too much and they don't have the Y word. es un peligro. And it's a danger. Es un peligro para su familia It's a danger for their family. y es un peligro para la and iglesia. it's a danger for ¿Por the qué? church. Why? Porque dicen, no, si yo estoy orando, They said, well, y I'm Dios praying me habla. and God speaks to pero me. ¿cómo sabes que Dios te está hablando? How do you know God Porque yo lo speaking? siento, Because I feel it. porque yo lo busco con todo mi Because I corazón seek him with all my heart. y yo siento que Dios me habla. And I feel like he's speaking to me. Pero ¿cómo te habla Dios How does God speak y te to dice you? lo que tienes que And hacer tells you what you need to si do. no tienes el logos, If la you don't palabra de Dios, have the logos, the word, la revelación de the Dios? revelation of Revelar. to reveal. Ahora préstenme un suéter, Let me una borrow chamarra, un a suéter. jacket. Rápido, hijo, una toallita de. Y ya que estás aquí, quédate aquí. No, Revelación es esto. this is revelation. Ahí está el logos, That's where the logos is. está la palabra de Dios. That's the word of God. Dicen en el libro de Hebreos The book of que Hebrews los says, judíos hasta el día de hoy, the Jewish until today, la palabra no les ha sido revelada the word hasn't been revealed to them porque tienen un velo, because they have a veil. están embotados. They are, Es decir, que leen la palabra, that means they read the pero word, en su rostro tienen un velo. but they have a veil in their face. Pero cuando Cristo Jesús viene, When Christ Jesus comes, póngame atención, pay attention. el velo les es The quitado veil is removed. para que ahora So now la revelación de Dios venga a su vida. the revelation of God comes to ¿Qué them. voy a hacer? What am I going ¿Cómo to do? lo voy a hacer? How am I going to do Viene it? a través de la revelación. Comes through the revelation. Aquí lo lee todos los días, Right here he's reading it every day. pero no sabe qué hacer. But he doesn't know No what to sale do. de la He doesn't situación get out of the situation. y está orando And he's praying. y está pidiendo. And he's asking. Y Señor, ilumíname. Lord, light Señor, me, guíame. Pero guide no me. tiene el logos. But he doesn't have the logos. Cuando él tiene el When logos he has the y logos, va a la and oración, he goes to pray, la the revelación, revelation, como hasta lo sanó, he salió got algo. healed. Something came out.
El rema The rema viene comes para que él sepa lo que tiene que hacer. so he knows what he has Pero to hay do. gente que ora, There's people that pray. hay gente que está orando mucho There's people praying a lot. y no busca en la palabra de Dios. And they don't seek No the word tiene of God. logos. They have no Entonces, logos. ¿cómo Dios le habla? How does God speak to ¿Cómo you? sabe? Se lo voy a enseñar en la escritura ahora. I'm going to teach you Pero the ¿cómo scripture. sabe How do you know que no es su alma, sus emociones y that sentimientos it's not his soul, emotions, and las que le feelings están hablando? that are the ones speaking to Es him? que el Señor me dice que me vaya a China, The Lord tells me to leave ¿verdad? to China. Y que me mueva al otro lado del país. I can move to the other side of the country. ¿Cómo te dijo eso? Porque oré y yo lo sentí en mi How did he corazón. told you that? I prayed and I felt it in my heart. Pero la palabra de Dios te habló. But does the word No, of yo God spoke to sentí. you? No, I felt it. Hay gente que dice, yo siento dejar a mi familia. There's people that say, I feel to leave my Yo family. siento dejar a esta familia, a esta mujer o a este I hombre. have the feeling to leave this family, these men. Fíjese, porque son muy espirituales. And I know because they're so very De spiritual. todo hay en la viña del Señor. There's of many. Y dice, como yo soy un hombre de Dios, And he says, because I am man una of God, mujer de Dios, y A woman of tengo God. un llamado como I pastor, have a calling as a pastor. tengo un llamado a las I have a naciones. calling to the nations. Y la mujer que tengo no quiere nada con el Señor. The women that I have, she wants nothing to do with the Lord. Entonces voy a dejar a esta, dejo la familia, dejo los hijos y me voy a buscar una pastora I'm going to leave her, I'm going to leave the children, I'm going to para hacer match. So we can match. Es más, hasta voy a buscar en una app cristiana I'm even going to look in a Christian para app hacer match con una cristiana. to be matched with a Christian Y hace girl. match con una cristiana. And he makes match with a Pero Christian dejó a su girl. familia porque así lo sintió. But he left his family because that's Y hay how gente he que felt. se mueve por There's sentimientos, people that moves because pero of nunca feelings, tiene la revelación but de they Dios. never have that revelation ¿Entiende of lo God. que le digo? You get what I'm saying? Pero cuando la palabra le es revelada, When the word is revealed y el velo to es you, quitado, and the veil is removed, entonces él entiende lo que tiene que he hacer. understands what he needs to Pero do. póngame atención en esto. But pay attention to me on this. También entiende si son sus emociones, He also understands porque if como la his esposa emotions, ya lo tiene hasta aquí, because the wife has some ya la to quiere do, dejar. He wants to leave her. Él quiere dejarla. He wants to Pero leave la her. pregunta es, But the ¿eso es question lo que is, Cristo quiere? Is that what Christ wants? ¿Está siguiendo? Entonces cuando va a la palabra y encuentra en la palabra, When he goes to the word, Él and se gets da the cuenta. word, he noticed si es Dios es el que le está hablando. if it's God speaking to him. Porque donde hay comunicación, hay palabra, Where there's communication and es word, en la Biblia. is in the word. Toda the la Bible, Biblia. The whole Bible. No en Facebook, Not in Facebook. no en YouTube. Not in YouTube. Agarre su Biblia Get your Bible y lea su Biblia. and read your Bible. Y entonces cuando lee la palabra de Dios, When you read the word of la God, palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos the filos word of God cuts even deeper than y the sword of penetra hasta partir la coyuntura, los two. tuétanos. Goes in to break all the Y bones discierne, diga conmigo, y discierne and discern entre los pensamientos between the thoughts y las intenciones del corazón. and the intentions of the heart. Entonces, él puede pensar lo que él quiera, He might think whatever puede he hablar lo wants. que él quiera, He can speak whatever pero he cuando él wants. tiene la But palabra when he has the y word lee la Biblia, and he reads the Bible, el logos de the Dios logos of God es más, discierne sus pensamientos discerns his thoughts. y le deja muy claro And he believes him si very son clearly sus if emociones these are his emotions, o es Dios es el que le está hablando, or is God the one speaking to him, o si es un demonio el que está or escuchando. if it is a demon that he's listening Sí, to. Yes. porque los cristianos también escuchan Because demonios Christians also listen to y demons. se guían por lo que los demonios le And dicen. they get guided about what the No me haga demons cara de espantado. say. Don't give me a face of. Entonces, ¿por qué cree que la Biblia dice Why do you think the Bible que hay says doctrinas de demonios dentro de la iglesia? doctrines of demons inside the church? ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Gracias, hijo. Que alguien That somebody sin Biblia without a Bible hizo una doctrina de hombres. made a doctrine of men. Por ejemplo, cuando usted agarra una Biblia My católica, example, when you get a no le Catholic esconde Bible, nada. nothing is Agarra una parte hidden. You get a y part, dice doctrina de it hombres. is doctrine of men. El concilio del año 1500 y tantos The council of determinó so-and-so el papa fulano de tal determinators had y aquí spoken, lo puso como una doctrina and he put it here as a y doctrine. dice muy claro doctrina de And it hombres, says very clearly doctrine pero of toda men. doctrina de hombres Every doctrine of que men no viene y proviene de la palabra de Dios es doctrina de demonios, that doesn't come from the word of God is a doctrine porque hay of gente demons. que se inventa doctrinas. There's
people that come out Es with que yo doctrines. creo que Dios quiere esto. I think God wants Es que yo this. pienso que debe de ser así. I think it should be like Pero this. no tiene la palabra, no estudia la But palabra. they don't have the word, they don't study the Entonces saca sus propias conclusiones de lo que Dios word. quiere They take out the same conclusions of y lo what God comienza a hablar en la iglesia, and he starts to speak to sea the como church. una enseñanza, Might be as a teaching, sea como una might predicación be as a preaching, o sea entre las bancas. or might be in between the Quiere buildings. decir que empieza a hablar y enseñar This means he starts to speak algo and que él teach piensa, something that he thinks, pero que no va conforme a la palabra de but it Dios. doesn't go according Que la to the word of God. Biblia no dice eso. That the Bible doesn't say that. Entonces la palabra de Dios es viva, diga conmigo viva, The word of God is y es alive eficaz. and is Y la sure. palabra de Dios te The dice, word of God tells esos you son tus those emociones, are your emotions. no soy yo. It's not me. Y te dice, esos son demonios los que estás He escuchando, tells you those are demons that you're listening to. porque lo que tienes es un espíritu de rebeldía. What you have is the spirit of rebellion. ¿Se lo leo en la Biblia? You want me to read it in the Bible? La palabra dice, es muy claro, The word of God is no, very clear. no es Dios, It's not God. es un espíritu de lascivia, It's the spirit of lust. que tú te estás guiando por las pasiones de la You're carne, guiding yourself with the passions pero of the no flesh. tiene que ver nada conmigo y usted lo encuentra en la palabra de Dios. It has nothing to do with God and you Y can la find it in the palabra Word. de Dios me deja entender si es Dios el que me está hablando o no. The word of God allows me to understand if it's God speaking to me Entonces, or not. ¿cuántos quieren escuchar realmente a Dios? How many of you want to truly Usted lo listen to primero God? que necesita es la palabra de The first Dios. thing you need is the word of God. Hay gente que viene a escuchar al pastor. Just people here to listen to the pastor. Póngame atención en esto. Pay attention to me. Hay gente que viene a escuchar al pastor, pero no viene a escuchar a Dios. Just people here to listen to the pastor, but not to ¿Se lo God. demuestro? You want me to show it Si to el you? pastor no predica, If the pastor usted doesn't cierra su corazón. preach, you close up your heart. Si el pastor no predica, no enseña, If the pastor doesn't preach or no teach, vengo a la iglesia. I don't come to Y hay church. quien viene y si el pastor no está, se sale y se va. And there's people that comes if the pastor Porque not here, no they leave. vienen a escuchar a Dios, vienen a escuchar al pastor. Because they don't come to listen to God, they come to listen Por to eso pastor. nunca tienen el rema de That Dios. way they never have the rema of God. Pero cuando yo vengo con la expectativa But when I'm here with the que el que va a expectancy. predicar, el que va a The enseñar, one that is going to preach and teach está puesto por el Señor y Él va a hablar a mi is corazón. put by God and he's going to speak to my heart. Entonces hay gente que viene, There's people that come, pero no escucha. but they don't listen. Por eso dice la Escritura que no debemos de ser oidores, diga conmigo oidores, The word says we need to be, we don't olvidadizos, have to be hearing sino but forget, hacedores de la palabra. but doers of the word. Escuche esto, una cosa es escuchar One thing is y to otra hear, cosa es oír. and another thing is to No listen. seas oidor, Don't be a hearer olvidadizo. that you forget. Si hay gente que viene There's people that comes y escucha exactamente lo que necesita tu matrimonio, and they hear exactly what your marriage needs. la semana que viene me dice, Señor, pastor, aconséjenos, The next week you said, Pastor, porque give us estamos advice, pasando esto en la casa. because we're going Yo to le digo this una at cosa, home. yo quisiera darle la predicación, la grabación, decirle, escúchalo, ya Dios te habló. I want to give him the preaching, the teaching, and say, God, Pero spoke to you tú already. estás queriendo escuchar al pastor y no quieres escuchar a But Dios. you want to listen to the pastor and not to God. Porque si tú realmente quieres escuchar a Dios, tú necesitas la palabra If de you truly Dios. want to hear God, you need the word of God. Por eso tú necesitas el alimento espiritual todos los días. That's why you need the spiritual food every day. Ahora, aprenda esto. Learn this. Cuando yo tengo el Logos, When I have que es the la Logos, palabra de which Dios, is the word of God, yo tengo que leerla todos los días, tenga problemas o no tenga I need problemas. to read it every day. May I have problems or not. Necesito tener la palabra de Dios. I need to have the word of God. El libro de Oseas, del profeta Oseas, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Prophet Hosea ¿Sabía? says, my people lost Mi pueblo no because se of- perdió por una plaga, por un demonio. they didn't get lost because of a Se plague or perdió a por demon. falta de conocimiento. They got lost because of lack of Y sigue diciendo, por understanding. eso ahora yo los desecho del sacerdocio. That's Me why- deshago de ellos. Get rid of them Porque no tienen conocimiento. because they don't have the El siguiente knowledge. capítulo And the following dice, chapter. yo lo que quiero What I want no son sacrificios. are not sacrifices. Yo lo que quiero es conocimiento mío, que me I conozcan. want knowledge of me for Pero them to ¿cómo know lo him. conocemos How do we know him? si nosotros menospreciamos la palabra? If we despise the word. Entonces usted lo que más necesita es la palabra de Dios todos los días. You need the most is the word of God every No day. porque tengas un problema, Not because you have a sino problem, porque es el alimento. but because it's Ahora, the food. le estoy enseñando algo práctico. I'm teaching you something Usted practical. tiene la palabra. You have the word. Puede haber dos maneras. There may be two ways. Yo tengo la palabra y la estudio todos los días. I have the word and Es study el it every logos, day. diga conmigo el logos. That's the logos.
sé lo que Dios dice, I know what God says, pero no sé lo que tengo que hacer. but I don't know what I have Pero to do. cuando yo voy a orar When I go to y pray, yo voy a la presencia de I Dios, go to the presence Dios of me God. habla God speaks to me, específicamente a mí specifically en to una me, palabra. in the word. Y a veces tengo ya la Biblia cerrada. Sometimes I already have closed De my hecho, Bible. mayormente cuando Dios me habla, Most of the time when God speaks no es to me, cuando estoy leyendo. it's not when A I'm veces reading. sí, Sometimes me it is, detengo. and I hold. Y me detengo a ser muy, muy cuidadoso con lo que estoy I leyendo. need to, and I need to be very careful with what I'm doing. Pero a veces ya cerré mi Biblia Sometimes I already close my y Bible. y me quedo en la presencia de And I Dios, stay in the meditando presence of en la palabra, meditating in meditando en lo que Dios me está hablando. meditating in what God Y speaks Señor, to no me. entiendo, God, I don't háblame. understand. Los Speak to me. discípulos le decían a The Jesús, disciples would tell no Jesus, entendemos las parábolas. we don't understand the ¿Podrías parables. explicarnos? Can you explain it Y to cuando us? tú le preguntas a la palabra, And when you a ask logos, to the word, la palabra te the habla logos, the word porque speaks es to you, viva, because it's alive, porque el logos es Cristo. because the logos is Christ. Y cuando tú tienes un problema, una When situación, you have a problem, ¿qué cree que situation, hago yo? What do you think I Cuando do? hay un problema en una familia, When there's a problem in voy a y le family, pregunto a Dios, I go and ask God, Señor, ¿qué es lo que? Dame una palabra para esta familia, lo que están pasando. give me a word for this family. Y no me quedo ahí pensando, mirando el techo, ¿qué les diré? ¿Cómo voy a hacerle? No, yo voy a la palabra de Dios. I go to the word of God. Y siempre el Señor, cuando tú le preguntas a la palabra, a la Biblia, You ask to the word, la to the Biblia Bible. te contesta. The Bible answers you. La Biblia te va llevando The answer is porque guiding es you, viva, because it's alive, es eficaz it's efficient, y es el verbo que se hizo carne. and it's the verb that became Entonces flesh. cuando tú le preguntas a la palabra, When you ask the word, la palabra va a traer el rema a tu vida. the word will bring the rhema to your life. Cristo va a hablar a tu vida. Christ will speak to your life. Y entonces todas las cosas, o cuando menos en lo que te está hablando, On everything, and at least what you're sabes lo que speaking to, tienes que you hacer. know what you need to do. En el libro de Romanos dice la escritura, In the book of Romans in the scripture, vestidos con la armadura de Dios. ¿Sabe usted? Está escrito vestidos con todo, diga conmigo, con toda la armadura de all Dios. the armor of God. Pero hay algo que dice tomar la espada It says, del Espíritu. take the sword of the Spirit. Diga conmigo, tomar la espada Take the sword del of the Spirit, Espíritu. Y cuando habla, dice que es la palabra de which Dios. is the word of God. Cuando vestirte con la armadura de Dios es para librar una batalla To dress with the y para armor of God ganar la batalla. is to win the battle. Porque Dios no te lleva a vivir peleando siempre, Because God is sino not te taking lleva a you to tomar fight, victoria. ¿Está de acuerdo conmigo? takes you to get victory. Entonces dice tomar la espada del Espíritu, que es la palabra, que es el rema de Take Dios. the sword of the Spirit, which is the Entonces, realm of God. ¿con qué es lo que usted necesita pelear? What do you need to fight Esa with? lucha, esa batalla, The battle, en sus finanzas, en su in your familia. finances, in your family. ¿Qué es lo que necesita? What do you need? Es la espada del Espíritu. Él necesita el rema para esto que estoy The viviendo. sword of the Spirit, the rhema for what Uno I'm doing. necesita, por ejemplo, si tengo un problema en la familia o de salud, If I have a me dan un diagnóstico médico. family in the health problem, Por ejemplo, yo no me pongo a orar y a pedir, bueno, Señor, dice que tú eres mi proveedor y que tú vas a traer el pan y que tú vas a traer alimento a mi casa. I'm not going to pray, Lord, I know that you're my provider and you're going to bring out bearing into my house. I'm not praying that. Thank you. Perdón. Y usted no va a pelear con eso, porque eso es una promesa de Dios, sí es una promesa de Dios. You're not going to fight with Pero eso me va a sacar de la situación que yo tengo en mi matrimonio. No. that. That's a promise of God. That's not going to take me Yo into the situation necesito of my el marriage. rema para mi matrimonio. I need the rhema for my ¿Me está marriage. siguiendo? You follow me? Entonces dice, y dice el versículo que sigue, dice, tomar la espada del Espíritu, Take the sword of the que es Spirit. la palabra de Dios. That is the word of Póngame God. atención. Orando en todo tiempo en el Espíritu, Praying at all times on the con Spirit, toda oración, with all prayer, con todo ruego y súplica en el Espíritu. begging in the Spirit. Y habla una palabra muy clave. And it says a very key word, Perseverando, diga conmigo perseverando. persevering. Entonces lo que necesito es el rema What I need is the de rhema. la palabra de Dios. Of the Eso word es of la God. espada That's the sword. para poder vencer al enemigo que se está levantando contra mí. To conquer the enemy that is raising against me. Pero dice tomar la espada de la palabra Take the sword of the word. orando en el Espíritu. Praying in the Spirit. Tomar la palabra de Dios, el rema, Take the word of God, the rhema. orando en el Espíritu. Praying in the Spirit.
con Spirit. perseverancia. Perseverance. Entonces yo tengo un problema, I have a problem. no tengo el rema, tengo la palabra. I don't have the rema, I have the ¿Qué word. tengo que hacer? What do I Meterme need? a orar. I need to go to Orar en el Espíritu, Pray in the Spirit. orar en lenguas. pray in tongues. Y cuando yo estoy orando en el Espíritu, When I'm praying in the Spirit, puede ser que no venga la respuesta hoy en este and momento, maybe that I don't have the answer pero right tienes now, que perseverar en la but I oración. need to persevere in the Porque prayer. si quieres tener la espada para poder vencer, If you want to have the sword to diga be- conmigo, la espada es una arma, the weapon is es a- para defenderme, is to defend pero myself, también es para atacar. but also to attack. No puede atacar siempre con la misma You arma. can never attack with the same ¿Ah? weapon. Yo voy a orar por usted I'm going to go pray for you porque está enfermo. because you're sick. Y yo no voy a orar, por ejemplo, un versículo, no sé, una palabra donde dice el Señor te proveerá. I'm not going to pray a word where it says Te voy a orar God la will provide. palabra, I'm gonna la pray a word, revelación, the revelation, donde dice que por sus llagas nosotros somos where sanados. it says that we've been healed by His Entonces, wounds. no puede usar una palabra para todo. You cannot use the same word. Necesito la revelación. for everything. I need the revelation. Entonces tengo la I palabra, have the word. me sumerjo en la presencia de I Dios submerge into the a presence of orar, God, to pray, ayunar, to fast, perseverantemente, con toda Perseverance. súplica y ruego. with all begging. Diga conmigo, ruego. Say it with me, begging. Entonces, si yo estoy buscando if I'm seeking que Dios me saque de la situación, yo tengo que rogar en for oración. God to get me out of the situation, Pero I ¿sabe need to cómo beg. oro yo? How do you Y los know que me conocen, how I pray and those that know me? sí, porque yo oro aquí de una manera, pero Because I pray here in a way. cuando yo estoy buscando de Dios, When I'm truly seeking God, yo me arrodillo, I kneeled. no sé, no hay una, pero me arrodillo, I kneeled. pongo la Biblia en el sillón o en la silla The Bible in the y me chair pongo a or the orar sofa, and I start to y me pray. pongo a clamar a Dios. And I start to call Y out ahí to estoy God. leyendo la Biblia, I'm clamando I'm reading the Bible, y calling orando out, I'm praying. y leyendo la palabra de I'm Dios. reading the word of God. Porque cuando yo voy a la presencia, When I go to the presence, el Espíritu Santo trae el rema The a mi Holy vida. Spirit brings the rema Pero to hay my que life. orar But we need to y pray. necesito la palabra de Dios And I need the word of para God. que venga el rema, la revelación de For Dios. the rema revelation of God. Porque es la revelación de Dios God is the la que revelation te of va a God. sacar adelante en tu vida. The one that can No take es you el in your pastor. life. It's not the pastor. Hay gente que viene a la iglesia para que la iglesia le cambie la vida. Just people who come to church, Está church mal. can change their lives. That is not La okay. iglesia no te va a pagar tus cuentas toda la vida. Church is not going to pay your bills all your life. Los hermanos no te van a poder estar dando una ofrenda cada The semana. brothers are not going to give you Es an offer every imposible. week. That is impossible. Tú necesitas una palabra de Dios que te saque adelante en tu You vida. need a word of God to take you out of your life. Entonces, por eso Jesús dijo, Jesus said. estas palabras, Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples. estas palabras These words son espíritu are spirit y son vida. and are life. Y cuando le dijo estas palabras, And when he said these words, las palabras que yo le doy the word that I'll give son you el are rema the rema, y son vida. are life. ¿Me pueden ayudar, por favor? Dice Jesús, que es el logos, la palabra, Jesus, that is the logos, the les word. dio el rema. He gave them the rema. Porque el rema Because the rema es espíritu, is spirit, Espíritu Santo Holy Spirit, y es vida. and it's life. Entonces el rema de The Dios rema of God es el que imparte vida, is the one that gives el que life, trae the liberación, one that brings el que trae deliberation, sanidad, the one that brings healing, el que trae that restauración. bring Es restoration. imposible. It's impossible. Usted puede tener al pastor You can have dándole pastor consejería cada semana. Giving you advice every week. Y puede tener al equipo de intercesión orando noche y día por You usted. can have the interceding team and praying Pero for si usted every no day. escucha el rema de Dios, nadie lo va a sacar de esa If you don't situación. listen to the rema of God, never is going to get you out of the Nadie lo va a situation. sacar del problema en el que está viviendo. Nobody's going to get you out of the problem Pero you're living. una sola palabra que usted escucha en la presencia de One Dios, single word that you listen to the eso presence cambia of su God, vida. that changes Eso es lo your que lo life. saca de la situación. That what takes you out Por of the eso usted situation. tiene que buscar en la palabra de Dios todos los That's días. why you need to seek in the word of Y God every day. debe de alimentarse con la palabra. You need to feed yourself with the word. Mi pastor hace muchos años My pastor many years ago me enseñó esto. taught me this. Anótelo, Write it down. grábeselo, And put it porque esto va a ser toda su vida This is going to be your whole hasta life que Cristo venga until Christ comes o back. partamos a la presencia de Dios, Or o we sea go que to the se presence. muera Or y you vaya a go- la presencia de Dios. Die and you go to the presence. Le voy a enseñar
I'm going to teach you. Mi pastor me dijo, My pastor told me hay que hacer un sándwich we need to make a sandwich, espiritual. spiritual sandwich. ¿Cómo fue esto? How can this be? Primero necesito oración. First, I need prayer. La oración The prayer prepara mi corazón prepares my heart para escuchar a to Dios. listen to God. Después Then tengo la palabra. I have the word. Y cuando tengo la palabra And when I have the y word, leo la palabra, and I read the eso word, es lo que va en medio del sándwich. that's what goes in the middle of the sandwich. ¿Qué tengo que hacer después? What do I need to do after? Volver a la oración. Go back to the prayer. Porque la palabra Because the word y la oración and the prayer traen el rema de Dios para mi vida. bring the rema of God for Entonces my lo life. que usted tiene que hacer What you need to do es orar primero is to pray first, y meterse en ayuno. Y si anda luchando be fasted, and if y anda you're con struggling, pensamientos raros, and you have weird ayune, thoughts, fast. desconéctese de eso, Disconnect from desintoxique su mente, that. Detox your mind. ore Pray y vaya a la palabra de Dios. and go to the presence Y después of God. que la tenga, vuelva a orar. After you have it, pray again. Y mire, cuando nosotros hace 20 años atrás, 25 años atrás, 25 years ago, maybe. Noemí trabajaba en Carl Jr. Carl Jr. trabajaba. Nemi was working in college. Salía a la 1 de la mañana, She was le tocaba get out cerrar. 1 a.m. because she needs Y she had llegaba work. todas las noches, me llegaba con una pequeña hamburguesa. She will get it with me with a little hamburger every night. Cuádruple. 4 Le ponía una carne, one meat, luego le ponía queso, then cheese, otra carne, another meat, más queso, more cheese, otra carne, another meat, más queso. more cheese. ¿Cómo cree que me puse? Comiendo a la 1 de la mañana una hamburguesa de este tamaño. Eating an hamburger in this size at 1 a.m. ¿Por qué? Porque entre más capas le meta, The more chills you put into it, tarde o temprano el cuerpo lo va a manifestar. sooner or later the body's going No to le puedo decir a la gente, no estoy en ayuno. I can't say to people, oh, I'm fasting. Le cuento una. Let me tell you another one. Un pastor hace años A pastor many years ago estaba y dijo, va a haber ayuno y oración said, we're going to have a fasting and prayer porque necesitan ayunar. because you need to fast. Porque si no oran, mi hijo sabe, por eso se ríe. Porque si no oran, Because if you perdón, don't- si no You ayunan, don't fast, Dios no va a obrar. Y cuando le hizo así, ¡pum!, el botón de la camisa se voló. God is not going to work. Sí. And he's, Es como que el Espíritu Santo le está diciendo, chiquito, el primero que necesitas ayunar eres tú. Like say the Holy Spirit telling him first, you need to fast first. Pero cuando usted va a orar y tiene la palabra, When you go pray and you have the entonces ahí viene la revelación word, de then Dios. the revelation of God comes. Por eso los que predican, That's why those that preach, los que enseñan, those that teach, aprendan esto, learn this. apréndanlo. Learn it. No pueden llegar a enseñar, hoy vengo reprisa porque el Señor sabe que tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer, Very fast. Oh, how many things y to no do. oras And you don't pray. y no vas a la palabra. You don't go to the word. A ver, por favor, les estoy enseñando con todo el amor. I'm teaching you Así with me all enseñó mi love. pastor un día. That's how my pastor taught me one day. Mi pastor me daba los bosquejos para predicar. And my pastor will give Esto you es lo the que tienes que preachings. enseñar en las reuniones de amistad. This is what you need to teach in the reunion. Y cuando iba a predicar a una And iglesia when de I was comunidad gonna go to hace preach años, in another community me decía, church, tráeme tu bosquejo, he will say, give me tráeme what tus you're notas gonna- para revisarlas. your notes to go through Y them. él revisaba. And he will go through them. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto te lo apruebo, esto te lo desapruebo. I'll pass this and this is not gonna Porque pass estaba aprendiendo. because I was learning. Pero él me dijo, ¿realmente quieres aprender a predicar? He said, do you really want to learn how to preach? Y llevar un mensaje de Dios y bendecir a las I personas. take a message Sí, to pastor. God and bless the Bueno, people. entonces necesitas You need no el bosquejo que yo te doy. not the notes that I'm giving Necesitas el sándwich espiritual. you. You need the spiritual sandwich. Necesitas orar, You need to pray. necesitas la palabra You need the word. y necesitas orar. And you need to pray. Y esto es todos los hijos de Dios, pero más los que enseñamos. All the children of God, but more ¿Por the qué? ones we teach. Why? Porque tú puedes llegar Because you can get there. y tú puedes ir con tu bosquejo And you can be there with your y notes. puedes ir con tu estudio And you can go with your study. y puedes ir con tu And logos, you can be la there palabra. with your logos, the word.
pero no tienes el rema. but you have no rema. Entonces, ¿qué es lo que vas a impartir? Then what are Porque you el gonna rema no lo recibes del pastor. You don't receive the rema from the Hay pastor. quien habla y lee muy bien un bosquejo These are those that read very well and give but no, y talento no le falta para hablar, and they don't lack talent to speak, pero no trae rema. but they have no rema. Y por eso la palabra dice en Primera de Pedro, That's why the word says in y está Peter, diciendo el mensaje, el rema que nosotros estamos the trayendo message, the rema that we're bringing es por el evangelio, estamos trayendo un rema. is by the gospel we bring. Y lo que les estamos hablando es la revelación que ustedes What necesitan. we're speaking to you is the revelation that you need. Pero ¿cómo le vino? How did it En la come to oración. you? In the prayer. Entonces ustedes pueden tener un bosquejo y pueden tener lo que el pastor les da, You might have the papers the pastor gives pero you, puede ser que no tengan el rema, nunca lo tuvieron porque ni siquiera escucharon con atención. you never had the rema. You never Déjame lo received it. aprendo. Punto 1, punto 2, punto 3. Esto ya me lo sé. Vámonos, estoy listo. I already know that. Let's go. I'm ready. Pero nunca tuviste el tiempo para escuchar a Dios. You never had the time to listen to God. Y aprende esto, por favor. And learn this, please. Si la palabra no te habla If the word doesn't speak to y you no ministra primero tu and it corazón, doesn't minister your heart first, no vas a impartir rema a la gente. you're not going to impart rema to people. Por eso hay quien se busca mensajes en YouTube. That's why- Es que el apóstol People look for messages dio on YouTube. el apóstol de no sé dónde, de allá, de Guatemala, de Europa, dio una tremenda enseñanza Apostle for I don't en know el where. congreso de pastores proféticos, bla, 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 bla. Such teaching in the conference. Y yo la agarré de YouTube. And I grab it from Y aquí YouTube. vengo y la suelto. And I'm going to release it here. ¿Qué sueltas? What do you release? Sueltas un logos, You release sueltas different logos versículos, and verses. frases de alguien más, el rema de alguien más. Everyone else, somebody else's rema. Pero realmente quieres ser de bendición y de impacto Do you en, wanna en be- la ciudad, and- en esas familias. Impact and blessing in Tú those families. necesitas tener lo mismo que Jesús. Estas palabras, este rema que traigo es espíritu y es vida. You need to have the same rema Cuando of nosotros Jesus, vamos a spirit las and word. reuniones a When we compartir, go to the reunions to share, vamos a llevar espíritu y vida. we take spirit and life. Pero eso no viene en un papel, That doesn't come in a paper. eso no viene en un estudio, That doesn't come in a eso study. viene en la It oración comes in the prayer y en la palabra de and Dios. in the word of God. Nunca vas a tener rema si no te alimentas. You're never going to have No rema if you importa don't que feed tu yourself. pastor It doesn't matter your te dé pastor los estudios bien hechos, can give you the notes very well done. ni tú mismo los entiendes. You don't even understand them yourself. Pero cuando tú vas a la oración But when you go to prayer y tú tienes la palabra and you have the word, y tú te alimentaste todos los días con la palabra de you Dios, got yourself with a el word día every que day. tú vas, The day that you tú have to sueltas go, espíritu y sueltas you vida. release spirit and life. Tú traes espíritu, vida, You revelación, bring spirit, revelation, traes liberación, sanidad, restauración, healing, restoration. porque eso es lo que hace la palabra de Dios, porque es viva. That's what the word of God Porque does, la because it's palabra alive. no es algo, es alguien, es The Cristo. word is not something, it's Pero si someone. Cristo no te ha revelado, If Christ is not revealed to you, ¿cómo vas a traer vida? how are you going to bring life? Eso es lo que tu familia That's necesita. what your family needs. Eso es lo que tú That's necesitas what you need para que tu vida sea cambiada y for your transformada. life to be changed and transformed. Yo no quiero verte en otros 20 años con la cabeza blanca, viejito, I don't want to see you in 20 years with your y black siempre hair. con los mismos problemas y las mismas situaciones. Nunca creciste. Problems and situation because you never grew. Yo quiero que tu familia esté bendecida, sanada, restaurada, prosperada, y que tus hijos vivan mejor que tú. And for your children to live better than No you. que tú seas un mal ejemplo para tus hijos toda tu Not vida, for you to be a bad example for your children all your life. sino que en ti vean un ejemplo, But they can see an que example tú in les you. impartas vida, sabiduría, You can give them life que and les wisdom. impartas dirección. them Termino direction. con este mismo versículo I'm gonna que finish with empecé. this verse that I started. El padre le dice al hijo: The father tells the son, hijo mío, my son, está atento pay attention a mis palabras. to my words. ¿Qué le soltó el padre al hijo? What did the father release to the son? Revelación. Revelation. Le soltó He released visión. vision, Le soltó dirección. direction, Le soltó sabiduría. wisdom. Le soltó consejo. El Advice, padre the father al hijo. to the son. Esto es lo que nosotros necesitamos impartir en nuestra casa. That's what we need to impart in our house. Pero viene en la presencia But come to the y presence viene en la oración. and it comes in Conclusión, Conclusion. corta y rápida. Deja de ser flojo, Stop being lazy. deja de ser perezoso, Stop being lazy. deja de estar que alguien más te dé una revelación Stop waiting
for somebody else to give Ve you a la revelation, palabra de Dios. go to the Word of God. Ya es difícil distinguir los que leen la palabra y los que no la leen. It's hard to distinguish between those that read and don't. Porque como ahora todos usan aplicaciones. Because now everybody uses apps. Pero ¿sabes cómo se conocía un verdadero creyente, un cristiano que ama a Cristo? You know how a true Christian will be known? Lo conoces por su Biblia desgastada. You know him by his Lo conoces used por Bible. su Biblia, su Biblia, By esta his parte. Bible, this part. Porque por más que tú quieras cuidar tu The Biblia, more you want to take care of your Bible, la grasa the que grease tienes, eso lo va in it ensuciando. will make it dirty. Tengo Biblias de muchos años I have Bibles of many years. y Biblias de estudio y de muchas Biblias diferentes. Many different Bibles. Pero se conoce en el estado de tu Biblia. In the state of your Bible. Cuando tú me presentas una Biblia impecable, When you give me a cuando very impeccable con las hojas todas pegadas porque nunca la has hojeado, with the que es- attached ay, es que se me pegan las hojas, es que nunca lees tu you Biblia. never read your Bible. Así se conoce un hijo de That's Dios. how you know a son of God. ¿Sabes cómo se conoce un You creyente? know how to use Deja el a teléfono. believer. Leave your phone. O sea, deja la aplicación, deja el teléfono, agarra tu Biblia Get your Bible y empieza a aprender a conocer tu Biblia. and start to learn how. ¿Dónde están los libros de la Biblia? No me digas que eres cristiano y no sabes dónde están los libros de la Don't tell me Biblia. you're a Christian, you don't know where the books are. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? How many years do you have in the gospel? Y si te digo, búscame por ejemplo Oseas. If I told you to book of A ver, Osea, yo sé. I know. ¿Ah? Y empiezas a buscar esos que se esconden toda la vida. ¿Sabes por qué se You esconden? know where they hide? No están escondidos, es que nunca los They're encontraste. not hiding. It's you Por never eso no found them. sabes dónde están. That's why you don't know where they are. Entonces, cuando tú usas realmente y lees tu Biblia, When you truly use mire, your tengo Bible, una Biblia, I tengo have varias, many different Bibles, pero tengo una Biblia que se llama Plenitud. but there's one that it calls Plenty. No había software There was no software. cristiano, Christian software. no había internet, There was no internet. no había inteligencia There artificial. was no AI. Todo lo que había tenía era una Biblia de estudio I study que se Bibles llama Plenitud. that is Hay varias. Plenty. There's different ones. Esa Biblia la arreglé muchas veces. I fixed the Bible many Mi esposa times. le puso un forro, me compró un forro porque estaba toda deshecha. A case. Pero sabe que esa Biblia la leía tanto You know that I read the Bible para so much preparar los mensajes, para mi vida personal, para estudiar, to study. que esa Biblia, That Bible. por ejemplo, si buscaba una cita, If I was looking for a le hacía así, le fallaba por 1 o 2 páginas. I will Pero fail by 2-3 pages. También conocía mi Biblia que la tenía en el, aquí está, I will know my Bible so well Mateo, that I will find it. Matthew, aquí está Mateo. Here's Matthew. Va al versículo, ya está. There it is. Porque conozco mi Biblia. Because I know my Bible. Entonces, la palabra de Dios, The Word of God. tienes que profundizar en You ella. need to go deep into it. Nunca vas a conocer a Cristo, You're never going to know Christ. nunca vas a conocer el corazón de Cristo, You're never gonna know the y heart of Cristo Christ. nunca te será revelado en tu vida Christ will never be revealed si into no your life tienes la palabra, if you don't have the Word. porque la palabra Because the Word es Cristo. is Christ. Si tú no amas la If palabra, you don't love the Word, no amas a Cristo. you don't love Christ. Si tú no lees la Biblia, If you don't read the Bible, no amas a Cristo. you don't love Christ. El miércoles les dije, I told you on Wednesday. ¿sabe cuándo decidí que no se ría, por favor, ¿ok? Please don't laugh. ¿Sabe cuándo decidí que me iba a casar? You know when I decided I was ¿Con going to Noemí? get married with Noemi? También, otra vez le digo, nos I'm casamos gonna hace tell you 30 años, we got 31 married años. 30 years No ago había teléfono celular, ya con eso ya comenzamos. with No había cell nada. phones. No había We started that. mensajes de texto, no había text nada de eso. messages, none of that. ¿Sabe cuándo decidí que me iba a casar? Le dije, vamos a casarnos. You know when I told her to get married? Cuando ya quería todo el día pasar con ella porque quería escucharla, quería platicar con ella. When I wanted to spend all day with her. Pero because ¿sabe of cuándo Noemi? le dije, vamos a You casarnos? know when I told her let's get married? Porque ya soñaba que hablaba, que escuchaba su voz y ya me estaba volviendo loco. I was dreaming that I was hearing her voice and I was Dije, no me getting voy, crazy. entonces dije, no puedo vivir sin ella. Then I said I can live without her. Yo quiero todas las mañanas, te dije por favor que no se ría. Please, I told Yo you not quiero to laugh. todas las mañanas despertar I wanna y wake up every escucharla. morning and Yo hear quiero her. dormirme y lo último que sea es verla a I ella. want to go to sleep and the last thing I see Y is así her. ha sido por 30 años. And that's how it's been for Por eso 30 me years. casé. That's what I got married.
Cuando usted ama la palabra, When you love the word, cuando usted ama a Cristo, when you love Christ, usted quiere que le hable todo el you tiempo. want him to speak to you. Usted all the busca time. cada momento. You seek every moment. Ahora lo que hace que en el trabajo manda textos, ¿verdad? Now you send Corazón, text corazón, messages, corazón, hearts, suspiro. hearts, and, Emoji con ojitos de corazón. emoji with hearts, eyes hearts. Emoji de besitos. Emojis of Pero antes kissing. no teníamos eso. We didn't have that before. Cuando usted realmente ama la palabra, When you truly love the word, usted busca cada momento. you look every Un break, moment, a break. saca su Biblia. Le voy a enseñar algo. I'm going to teach Deje de ser, cómprese una Biblia de estudio y téngala en su casa. Pero cómprese una Biblia que le quepa en el bolsillo, en su bolsa, mujeres, tan grande que la tienen. Cómprese una bolsa que le quepa y donde quiera que vaya traiga su Biblia. Everywhere you go, bring your Bible. Y en un break, And in a break, o cuando está sentado en el doctor, when you're sitting down o in cuando the va en el transporte or público, when you're going on the bus, saque su Biblia. take your Bible. En vez de estar viendo TikTok, en vez de estar viendo Facebook, Instead of looking at Facebook, que Cristo le hable, que la palabra hable a su vida. the word to speak to your life. Y se dará cuenta que en un par de meses su vida será otra por completo. Your life will be different. ¿Por qué? Why? Porque vida y espíritu life and spirit está viniendo a usted todos los días. is coming to you Y todos los every días day, and every la day, gloria, the glory, el carácter, el corazón de Cristo the heart va a of estar God en usted. will be in you. Por eso levántese con la palabra de Dios Get up with the word y of God. duérmase con la palabra de And Dios. go to sleep with the word Que of lo God. último que pase por su mente The last thing that goes sea la through your palabra mind de Dios. will be the word of Y se God. va a dar cuenta que su vida, cuando se levante en la mañana, You're gonna tell that when you get up in the morning. qué depresión, qué dolores, what qué depression, preocupaciones, what no va a haber peace, nada de the eso. worries will be nothing. ¿Por qué? None of that. Why? Porque está tan lleno de la gloria, Because you're so full of the glory, tan lleno de la esencia de so Dios, full of the essence of God. que todo lo terrenal Everything that is earthly, pasa, no tiene mayor it importancia, has no importance. porque la gloria de Because Dios the glory of God está sobre mi vida. is upon my life. Cristo en mí Christ in y yo me, en Cristo. and I'm in Christ. Cristo está en mí porque la palabra de Dios está en mí Christ is in me because the y word of yo God is estoy in en me, Cristo and I'm in Christ. porque yo siempre estoy en la palabra de Because I'm Dios. always in the word of God. Amén. Amen. Dele un aplauso al Señor, póngase Give de a God pie. applause to God and let's stand up. Aleluya. Cierre sus ojos. Close your eyes.